Buenas tardes, queridos oyentes de la Radio Municipal de Pila. Mi nombre es Débora Lucas, estamos grabando desde La Plata, como hace un tiempo, por las razones que a todos nos aquejan. Esta cuarentena. Sabemos también que han vuelto el pueblo de Pila a fase 1. Bueno, esperamos que todos se encuentren bien y pronto se recuperen. Me encuentro nuevamente con una amiga, Jessie. Hola, Jessie. Hola, pueblo de Pila, les mandamos saludos desde La Plata y un gusto poder dejarles este mensaje. Bueno, y el mensaje de hoy es algo que quizá todos nos hemos preguntado en algún momento, y es, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Esto no es ningún intento de un pare de sufrir o algún tipo de positivismo, sino que queremos traer a ustedes qué dice la Biblia respecto de por qué Dios permite el sufrimiento, o quizá te has preguntado, ¿por qué Dios permite el mal? ¿Por qué existe el mal en la tierra? Si Dios es amor, ¿por qué existen las malas cosas, la maldad en este mundo? ¿Por qué se sufren accidentes? ¿Por qué se sufren catástrofes? Preguntas que a menudo quizá nos hacemos, quizá nos hemos hecho de chiquitos y aún de grandes, quizá con algunas situaciones que hemos pasado en nuestra vida, quizá nos preguntamos, ¿por qué Dios permitió el sufrimiento? ¿Por qué Dios me permitió cierta pérdida o tal accidente? Bueno, hoy queremos hablar de qué dice Dios de este tema. Nosotros como cristianos sabemos que no tenemos respuesta a todas las cosas. Sin embargo, la Biblia, que es la palabra de Dios, tiene unos cuantos ejemplos de Él mismo haber aprobado ciertos desastres o ciertos males, le llamaríamos desde nuestra perspectiva. ¿Para qué? Para su gloria, dice la palabra. Hoy vamos a ver bien qué significa la soberanía de Dios, qué significa que Él haya decretado que las cosas hayan sucedido como suceden. Y este es uno de los temas cruciales que como cristianos tenemos como base, que Dios realmente sea el soberano de todas las cosas, de todas las situaciones. Es una de las bases de la fe cristiana. De manera que quien dice ser cristiano pero duda de Dios, duda del poder de Dios, tiene algunos problemas en su fe. Lo vamos a ver hoy. Queremos que te quedes del otro lado. Seguramente te has hecho esta pregunta y sabemos que seguramente quieras escuchar la respuesta. Quizá lo que hemos dicho ahora no te llama mucho la atención, pero te pedimos que prepares tu Biblia. Vamos a leer algunos versículos, vamos a estar paseando por algunos manuales que nos ayudarán a comprender mejor cómo la Biblia relata el tema de los decretos divinos de Dios, algo que Él hizo antes de que todo fuese creado, algo que Él ya planeó, por lo tanto así sucede, todas las cosas obedecen a la palabra, a la voz de Dios, a su mando. No te vayas, prepárate el mate, el té, el café, en esta tarde hermosa, quédate ahí, vamos a escuchar una canción y ya volvemos.
muerte somos de Él, de manera que en la vida y en la muerte somos de Él, de manera que en la vida y en la muerte somos de Él, de manera que en la vida y en la
Segundo bloque de este programa, estás escuchando la radio municipal de Pila y este programa se llama Visión de Fe. Estamos tratando el tema de, o mejor dicho, la pregunta de por qué Dios permite el sufrimiento o por qué Dios permite las situaciones malas, las cosas malas, la maldad. Si Dios es un Dios bueno, si Dios es un Dios amoroso, ¿por qué permite tales cosas que les ocurren a los hombres, que ocurren en la tierra, las catástrofes, ¿no? Más de una vez nos hemos preguntado esto y como cristianos queríamos tratar este tema porque además de que quizá todos nos hayamos hecho esta pregunta y por supuesto esta es una de las bases de la fe cristiana, ahora lo vamos a ver bien de qué se trata, entendemos que este tiempo de pandemia, de cuarentena, ha causado muchísimo daño en todo el mundo y seguramente a algunos de ustedes. Y en ese marco queremos tratar esta pregunta porque nos parece interesante que nuestra actitud no sea de enojo hacia Dios por tales situaciones, a pesar de las pérdidas que esto provocó, tanto fatales como económicas, como mundiales en general. Es importante que si nosotros confesamos haber creído en Jesús, confesamos haber creído en Dios, es importante que sepamos que Él tiene el control de todas las cosas. Y si nuestra confianza realmente está puesta en Él, no podemos dar lugar a la duda. Y esto no como algo autoritario, ni como una idea obligada de creer de parte de los cristianos, sino como una base que es la palabra de Dios y que creerla, depositar nuestra confianza en ella, va a traer paz a nuestras almas. Esta base de la fe que tanto hablamos se llama la soberanía. La soberanía de Dios consiste en que toda la realidad es producto de los decretos divinos, hechos antes de la creación del mundo. Como lo decíamos hace un rato, la soberanía de Dios depende de sus decretos. ¿Es algo posible de ser frustrado? No. ¿Por qué? Porque Dios antes de la fundación del mundo, antes de la creación, decretó todas las cosas, las ordenó de manera que sucedan y obedezcan a su palabra. Anda dando vueltas por ahí alguna que otra doctrina que dice que Dios previó los males que iban a suceder y por eso planeó que Jesús venga, que Jesús nos salve, planeó algunas cosas buenas. No, no, no. A Dios no lo sorprendía nada que iba a suceder porque eso implica que hay algo o alguien provocando males que se sobrepasó de las autoridades de Dios, que sobrepasó sus decretos y soberanía, causando daño, de modo que modificó su voluntad, o sea, modificó la voluntad de Dios. Eso es lo que dice esa creencia. Nosotros creemos que Dios es el creador de todas las cosas y que para eso Él es soberano. Si esto no es así, entonces podríamos desconfiar de Dios, podríamos decir que Él no es poderoso, que Él no controla todas las cosas. Y esto no es así, porque en nuestro ser sabemos, cada ser humano, dentro suyo, sabemos que Dios es todopoderoso, que Dios es el creador, es nuestro creador, es nuestro Dios, y que a Él le rendimos cuentas, o bien le rendimos nuestra confianza. El hecho de que la soberanía de Dios consista en que toda la realidad es producto de los decretos divinos de Dios, quiere decir que Dios está en control de todo, sea bueno o malo. Y acá podemos encontrar una controversia en nuestros pensamientos. Y surge quizá una de esas preguntas que hacíamos al principio: ¿por qué, si Dios es un Dios bueno, permite lo malo? Permítanme compartirles en el Salmo capítulo 33, versículo 10 y 11, dice así: El Señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas sus intrigas. Pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. Hay muchos puntos de este tema que queremos compartir con ustedes. Es por eso que no vamos a poder compartirles los miles de versículos que están en la Biblia y que apoyan esta base de la fe cristiana. Por eso vamos a ir uno a uno. Pero este es uno de los que afirma que los planes del Señor, los decretos, su voluntad, es firme para siempre, dice, y sus propósitos nunca serán frustrados. Es decir, no hay nada más poderoso que Dios que modifique
su voluntad, que modifique algo o que se le escape de la mano de manera que yo diga, uy, no, mirá, se me escapó una pandemia, ¿qué va a hacer? Bueno, no, Dios no es esa clase de persona como nosotros o como un país, como una nación, como dice acá, que cuando algo viene y nos toma de sorpresa, Dios planeó todas las cosas, entonces podemos estar seguros de afirmar que todas las cosas son producto de la voluntad de Dios. Los decretos de Dios son su propósito eterno, según el consejo de su propia voluntad, en virtud del cual ha preordenado para su propia gloria todo lo que sucede. Esta es una definición que encontramos en la Confesión de Fe de Westminster y habla de que los decretos fueron preordenados por Dios. Y eso quiere decir que la realidad y todo lo que sucede a nuestro alrededor ya fue planificado por Él con anterioridad. No es que fue improvisando en el momento y dando circunstancias en el mundo. O otra forma de pensar en la que Dios creó todas las cosas y las dejó para que se manejen solas, que eso es otro punto de vista que las personas tienen. No, nada que ver. Los decretos de Dios son el plan de Dios en cada cosa y cómo Él lo va llevando a cabo. Y esto también incluye, como decía Debo, lo bueno, lo malo, los eventos más importantes de la Tierra, como las guerras, las enfermedades, las pandemias, y hasta los eventos más insignificantes de la Tierra, como, no sé, desaprobar una prueba, algo tan simple como eso. Y también entran el dolor, el sufrimiento, enfermedades, que a veces no las entendemos y nos quejamos y nos enojamos con Dios. Pero ¿por qué Dios permite esto? ¿Dios es el que origina todas estas cosas? No, Dios las permite, pero todo esto tiene causa en la caída. Como ya habíamos hablado anteriormente en un programa, por causa del pecado, Dios trajo juicio en todas las cosas que corresponden al planeta Tierra, ¿no? Tanto en la naturaleza, en los seres humanos, y por esa causa también están las enfermedades, los problemas mentales también, los problemas naturales, fenómenos naturales, hay un montón de cosas que entran a causa de eso. Pero Dios no es el que los originó, sino por causa del pecado, los hombres empezaron a actuar de otra manera. Puede que de esto nos surja la duda de, bueno, entonces si Dios no es el originario del mal y del pecado, el originario es el hombre, y eso se le escapó a Dios. No, no. Debemos pensar de esta manera. Dios dio al hombre la voluntad de elegir, dio un mandamiento, y el hombre eligió mal, de manera que quebrantó el primer mandamiento de Dios. Era muy simple, no coman de tal árbol, porque el día que coman de tal árbol van a morir. ¿Qué hizo el hombre? Fue, y porque tenía elección de su propia voluntad, podía elegir hacerlo si quería. A pesar de que Dios le había dicho que no lo haga, y que si no lo hacía, la consecuencia era seguir viviendo en santidad y perfecta comunión con Dios. El hombre eligió hacer el mal. De esa manera, dice la Biblia, entró la muerte y el pecado en el mundo. De manera que con ello entró también la obra del diablo, la obra de Satanás, que no solo aprovecha tal mala situación, podemos encontrar esta historia en Génesis 3. Sería muy bueno que puedas leerla en algún momentito en la semana, estás aburrido, a la mañana no sabes qué leer, a la noche. Una historia que sé que te va a interesar mucho es Génesis 3. Ahí está descrito cómo es que el hombre decidió, por su propia voluntad, elegir el mal. Es de esta manera que entra también el mal en el mundo, las enfermedades, y de esta misma manera es que se propaga. Pero, por ejemplo, cuestiones como catástrofes o misma actualidad, la pandemia, un virus que simplemente se propaga. Podemos dudar y decir, puede que algunas cosas las provoque el hombre, por su maldad, por su negligencia, por su falta de sabiduría al contemplar la naturaleza o al querer modificarla por beneficio propio, pero ¿y aquellas cosas que no las provoca el hombre? ¿A quién le merecen la culpa o a quién le merecen la responsabilidad?
Yo sé que más de uno ahora está pensando, oh, a Dios, seguramente que a Dios. La realidad es que no se trata ahora de culpa o no, sino que se trata de por qué las cosas deben suceder así. Y ahí entra esta idea de que quien permite todas las cosas es Dios. Bien decía Jessie que a veces pensamos que Dios decretó todas las cosas, sí, es el Dios de la tierra, yo soy creyente, soy católico, decimos, no, yo creo en Dios, yo creo bueno, que Él es el creador de todas las cosas, y no se atreverían jamás a decir, Dios es el creador de las catástrofes. No, por supuesto que no, pero sí Él las permite. ¿Por qué? Porque Él es soberano. ¿Para qué? Para su gloria. Todas las cosas fueron hechas para su gloria. Bueno, entonces todo esto que venimos hablando nos lleva a reflexionar sobre si confiar y poner nuestra fe en Dios o no, porque tenemos esas dos opciones. Nos enojamos o confiamos en Él y creemos en Él. Como dijimos recién, los decretos es uno de los fundamentos de la soberanía de Dios. Y ahora vamos a contarles una de las bases para que ustedes puedan conocer un poco más de en qué se basa la soberanía de Dios y puedan confiar también en ese mismo Dios. Ahora vamos a nombrar algunos puntos. Yo voy a nombrar el primero, que dice, solo un Dios soberano puede garantizar sus promesas. Si no controla todo, no podemos confiar. Entonces, si Dios no tiene el control de todas las cosas, entonces yo no puedo confiar en Él. Si Él me garantiza sus promesas, entonces yo puedo confiar en Él, porque sé que está en control de la situación del mundo, de cada cosa, para que su promesa se cumpla. Tenemos un versículo en Santiago 1:17 y dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia su parecer, no cambia sus promesas, no cambia en sí nada de Él. Él se mantiene igual desde siempre. Entonces, Él no va a decir algo, no va a prometer algo hoy que después no lo vamos a poder tener. Y en eso entra también la salvación. Él mandó a su Hijo a morir por nuestros pecados y creyendo en Él podemos tener vida eterna y arrepintiéndonos de nuestros pecados. Él no podría prometer algo de esa forma si no lo pudiera cumplir. Esto lo vamos a ver más adelante igual. Un segundo punto es, si Dios no fuera soberano, sería imposible sacar las lecciones espirituales de los eventos de nuestras vidas. Sería imposible saber si Dios está enseñándonos algo o si los eventos de la vida son meras casualidades. Igual sería tener fe en la suerte que confiar en Dios. Bueno, en este punto se juega mucho con el tema de la casualidad, del azar, o si realmente Dios está detrás de cada evento de nuestras vidas. Que a veces uno se pone a pensar, ¿esto es casualidad? ¿Qué casualidad? Qué justo que pasó así. Pero a Dios no se le escapan ninguno de esos detalles. Hay un versículo en Proverbios 16:33 que dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Antiguamente echaban suertes, pero confiaban en que Dios estaba sobre esa suerte. Hasta los mismos discípulos utilizaron este método, pero confiaban en la voluntad de Dios, en lo que Dios había determinado. Es impresionante esto de que por ahí a veces creemos en la suerte, en la casualidad. Está incluso hasta incorporado capaz en nuestro vocabulario. ¿Cuántas veces hemos dicho, qué casualidad? Che, que nos encontramos con alguien, che, qué casualidad. O más de una vez hemos dicho, bueno, si tengo suerte, quizá esto pase de esta manera. Si tengo suerte. O un ejemplo, las loterías, que son producto, entre comillas, de la suerte. Y ojo, no queremos meternos en un montón de temas que son de mucho debate, pero lo que queremos traer a tu mente, a tu corazón, para que vos puedas meditar, son estas dos ideas. Y yo, antes de cortar este bloque, vamos a un pequeño corte, una cancioncita y ya volvemos, seguimos hablando sobre este tema que está muy interesante. Quiero dejarte dos preguntas. Sobre el primer punto, para que te lo acuerdes, respecto de que como Dios es soberano y lo controla todo, no se le puede escapar nada. ¿Sería lógico para vos confiar en un Dios
que no lo controla todo? Y sobre el segundo punto te dejo otra pregunta. ¿En qué áreas de tu vida estás depositando tu fe en cosas como la suerte, el horóscopo, la casualidad, el karma, todas aquellas cosas que le echamos la culpa por situaciones y decimos, no, esto es por el karma, esto es por la casualidad, esto es por la suerte, esto es porque la luna está puesta en no sé qué signo? Bueno, si realmente sos creyente, si realmente has confesado el nombre de Jesús, si realmente crees que Dios existe, ¿te parece que tu fe, tu confianza tenga que estar puesta en cosas que sobrepasen la voluntad de Dios, de manera que la cambien? Te dejo esas preguntas para que te quedes pensando. Vamos a un pequeño corte, vamos a escuchar una canción y ya volvemos con más visión de fe. No te vayas, que aún queda un ratito más. ¿Qué puede separarnos de tu amor? ¿Podrá romperlo prueba o aflicción? ¿Podrá acusarnos la condenación contra el perdón que tu sangre nos dio? Y aunque el viaje largo es, yo triunfante cantaré. Nada en la tierra o en las alturas podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o en las alturas podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. ¿Qué puede separarnos de tu amor? Venciste tú la muerte y su aguijón. Y a tus pies caerá todo poder, pues tú gobiernas todo, eres rey. Y aunque el viaje largo es, yo triunfante
Tengan en cuenta el momento en que viven, porque ya es hora de levantarse del sueño. La salvación está cerca. Está la noche muy avanzada, la luz del día se aproxima. Despojémonos de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Tengan en cuenta el momento en que viven, porque ya es hora de levantarse del sueño. La salvación está cerca. Está la noche muy avanzada, la luz del día se aproxima. Despojémonos de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. 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 Último ratito de este programa, de esta tarde. Estamos tratando algunas preguntas que nos hemos hecho todos en algún momento respecto de por qué permite Dios el mal, el sufrimiento en la tierra y en la vida de cada ser humano. Jessy nos compartía recién 2 puntos, les dejé unas preguntas para que se anoten o para que se hagan respecto de si estamos depositando nuestra fe en el verdadero y único Dios y si realmente estamos creyendo que Él lo controla todo. Quiero compartir con ustedes otros 2 puntos, otras 2 ideas que son la base de la fe cristiana, la base de la creencia de la soberanía de Dios. Y en primer lugar, y como tercer punto de que estamos tratando esta tarde, quiero compartir con ustedes esta idea de que la soberanía de Dios es la única base para darle gloria a Dios. Si no fuera así, ¿por qué le daríamos toda la gloria a Dios si no es autor de toda la obra, de toda la creación? O sea, ¿por qué le adjudicaríamos la gloria a Dios de algo que no hizo o de algo que hizo mal o porque sufrimos o por los males? ¿Por qué le daríamos la gloria a Dios? Bueno, si creemos que Dios es soberano, entonces creemos que a Él merece el crédito por estar por encima de todas las cosas, porque Él tiene sus propósitos, Él tiene su porqué, y más allá de que nos ha dado a los seres humanos la voluntad de elegir entre el bien y el mal, sabemos por mucha experiencia que siempre elegimos el mal. Pero Dios, en sus propósitos, no busca el mal, sino que busca su propia gloria. Y no solo eso, sino que le da la posibilidad al hombre de disfrutar de su gloria, de manera que también salga beneficiado. ¿Con qué? Con la vida eterna. Y ahora vamos a hablar de cómo es que podemos llegar a la vida eterna y a participar de la gloria de Dios. Entonces, si creemos que realmente Dios es soberano, debemos darle a Él la gloria. No debemos llevarnos nosotros
la gloria de esta vida o pretender en esta vida lograr semejantes cosas, tener nosotros la gloria, el crédito por lo que hemos hecho en nuestra vida, que es insignificante realmente frente a lo que Dios ha hecho a la humanidad, el bien que ha hecho Dios a la humanidad, especialmente porque nos dio a su Hijo Jesucristo, que fue para nosotros la salvación y el medio por el cual volvimos a la comunión con Dios. En el capítulo 11 de Romanos, el versículo 36 dice: pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Todas las cosas provienen de Él y existen por su poder. Y te dejo nuevamente esta pregunta que este punto plantea para que nos demos cuenta a dónde apunta, ¿no? ¿Por qué darle la gloria a Dios si no crees que Dios es el autor de toda la obra? Claramente tu vida va a reflejar que Dios no se merece la gloria. Por lo tanto, es bueno que te replantees que si realmente crees esto de Dios, que Él es soberano, entonces también con tu vida debes darle la gloria. Otro versículo es Apocalipsis 4:11, que dice: tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Estas palabras son las que Juan relata, que vio, Dios le mostró a Juan visiones, Apocalipsis, si bien es un libro simbólico, Dios le mostró a Juan lo que iba a suceder en el fin, y Juan en un momento está mirando el trono de Dios y relata que aquellos que estaban delante del trono de Dios y frente a Dios decían esto: tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. El fin de todas las cosas es la gloria de Dios, y así va a suceder. Un cuarto y último punto dice que la única base para la oración es la soberanía de Dios. De otra forma, ¿por qué le pediríamos a un Dios? ¿Por qué oraríamos a un Dios que no es soberano? Si Él no está en control de todo, quizá no pueda contestarnos. Así pensamos a veces. Cuando tenemos ideas, por ejemplo, no, Dios a mí no me escucha, yo hablo con Él, pero a mí Dios no me escucha, o porque hice algo malo, Dios está enojado conmigo, entonces no, Dios a mí no me escucha, no me da bolilla. No es cierto esto. Dios es un Dios soberano, y cada vez que un hombre, una mujer, invoca su nombre a través de su Hijo Jesucristo, Dios presta sus oídos a esa persona. Entonces, si no creyéramos que Dios es un Dios soberano, claramente se va a reflejar en nuestra comunión con Él, la cual es a través de la lectura de la palabra de Dios y la oración. Si no creemos que Dios es soberano, no vamos a confiar en que va a contestar nuestras oraciones. Cuando hablamos con Él, una oración es tan simplemente hablar con Dios. Si no creemos que Dios es soberano, no vamos a creer que Él contesta nuestras oraciones. Y si no creemos que Él es soberano, tampoco vamos a creer que lo que la Biblia dice es realmente su palabra. Un versículo clave que da la base y sobre este tema de que debemos confiar en que Dios contesta nuestras oraciones porque Él lo controla todo, porque Él es soberano, es Juan capítulo 5, versículo 14 y 15. Dice: estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Y como sabemos que Él nos oye, cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que pedimos. De manera que afirmamos que Dios realmente es soberano y se merece nuestra confianza. Él contesta oraciones. Ahora, que Dios no conteste las oraciones como nosotros lo esperamos, no quiere decir que Él no lo escuche. Quizá nosotros a veces pidamos para nuestro beneficio. Pidamos conforme a nuestra voluntad y no pidamos, como decíamos en el punto anterior, para darle gloria a Dios. Es bueno aprender a hablar con Dios y preguntarle o pedirle que nos guíe en nuestra vida, de manera que todo aquello que hagamos, que digamos,
todas las decisiones que tomemos, sean para su gloria. Si es que creemos que Él es soberano. De otra manera, vamos a pedir egoístamente para nosotros, para los nuestros, para nuestra gloria. Como decía acá el versículo, estamos seguros que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada, algo que va conforme a su voluntad. Y la seguridad de estar pidiendo algo que a Dios le agrada, que va conforme a su voluntad, es que Él nos oye y nos da lo que le pedimos. Eso se llama tener seguridad. ¿Por qué? Porque hemos confiado, hemos creído que Él realmente es poderoso. Otro versículo es el versículo 12 del capítulo 3 de Primera de Pedro, que dice: los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno, y sus oídos están abiertos a sus oraciones, pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Podemos tener brevemente una aproximación de por dónde pasa la voluntad de Dios, por dónde Él está obrando. Bueno, sabemos que Él obra, que Él escucha, que Él está atento, dice, los ojos puestos sobre aquellos que hacen lo bueno y sus oídos abiertos a sus oraciones. Entonces, es bueno que cambiemos nuestra conducta si no estamos haciendo algo bueno conforme a lo que Dios agrada. Estos 4 puntos nos llevan a ver a Dios de otra forma, porque ahora no vemos a un Dios que se encarga de algunas cosas, sino vemos a un Dios completamente ocupado de su obra, de la creación, de los humanos y de la naturaleza. No se le escapa ningún detalle. Pero aún así, bueno, algunas personas pueden ofenderse porque no les cuesta aceptar que Dios permita la parte mala. Pero Dios permite el sufrimiento como parte de un juicio, pero también usa ese sufrimiento para nuestra redención, para llamarnos al arrepentimiento, para creer en su Hijo Jesús. Si ya creemos, para formar nuestro carácter mediante esas situaciones, para moldear nuestra fe. Y podemos pensar esto: Dios en la cruz trató el tema más importante de nuestras vidas, nuestro destino eterno y el pecado que nos separaba de Él. Podemos pensar en un montón de situaciones que son lamentables, tristes, dolorosas, pero Dios en la cruz trató el tema más importante. Si hoy llegases a morir, ¿dónde irías? ¿Cuál sería tu destino? Bueno, Jesús mismo tuvo que pasar por una situación dolorosa. Dice en Juan 19, Jesús mismo afirmó la soberanía de Dios ante Pilato. En Juan 19 dice: ¿no te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar que te crucifiquen? Respondió Jesús: no tendrás ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Jesús mismo reconocía la soberanía de su Padre, de Dios, ante esa situación en la que Él iba a ser crucificado y en la que iba a cargar con nuestros pecados, aunque nadie alrededor sepa cuál era el propósito de Dios. Y Él tuvo que sufrir y en ese momento también tuvo dolor y murió. Pero un acto de amor de Dios en ese momento ahora permite que todos nosotros podamos ser adoptados como hijos suyos, que podamos tener vida eterna. Todo esto si creemos en su Hijo Jesús y nos arrepentimos de nuestros pecados. Va a haber muchas cosas en la vida en la que nos van a llevar a esas situaciones tristes, lamentables, pero tu alma puede estar en manos de un Dios que controla todo y un Dios que te garantiza y te promete la salvación. Si vos crees en su Hijo Jesús, que fue enviado para pagar por nuestros pecados, y Él te promete la vida eterna. En Apocalipsis 21:4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En el cielo, cuando todo esto pase, cuando la tierra se acabe, las enfermedades se acaben, va a quedar una sola cosa: nuestro destino final. Puede ser el cielo o el infierno. Pero sabemos que en el cielo Dios nos promete que todas estas cosas, el sufrimiento y el dolor, va a ser enjugado toda lágrima. Y eso ya no va a existir, ya no va a estar más. Y vamos a entender por qué pasaron todas estas cosas.
Así que los animo a que puedan reflexionar sobre este tema, reflexionar sobre la realidad que hoy estamos viviendo, pero mucho más sobre la realidad de nuestro destino final, por decir, el destino de nuestra alma. Qué importante tener en cuenta esto, porque ahora vemos que no solo está en juego nuestra fe, nuestras circunstancias, nuestra vida, está en juego nuestra alma. Entonces, como decía Jessie, es importante que reflexionemos en esto. Nosotras, como todo ser humano, hemos sufrido cosas, sabemos lo que significa esto. Quizá muchas otras situaciones no las entendamos porque quizá no las hemos pasado, pero, querido oyente, créame que no hay motivo en esta vida para rechazar la oferta de Dios, de gozar de su salvación que nos ha dado en Cristo, de gozar de su gloria con Él, no por un tiempito, sino por toda la eternidad. Lo que sí es por un tiempito es seguramente el dolor que pasemos en esta tierra, que tampoco será por toda la vida, sino que son quizá momentos. Y si nos ponemos a pesar las cosas en una balanza, tu vida corta, que quizá ya se está terminando, quizá está empezando, y del otro lado la gloria de Dios, disfrutar con Él, donde no habrá más sufrimiento, como leíamos recién, donde habrá alegría, ahí donde Dios está. Te invitamos a que reflexiones sobre esto. Y para finalizar, quiero compartirte algo que dice Romanos capítulo 5, versículo 8 y 9, que dice: pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros, cuando todavía éramos pecadores. Entonces se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo. Con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Depositemos nuestra confianza en la completa obra de Jesús, que trae la salvación para nuestras almas, trae la paz con Dios y trae alivio ante todas aquellas situaciones que nos han ocurrido en nuestra vida, de sufrimiento, de accidentes, lo que haya pasado. Y respecto a nuestra condición actual, esta pandemia, la cuarentena, el virus, confiemos de que todo es para la gloria de Dios. Te animo a que si estás pasando por algún problema, no te preguntes ¿por qué me está pasando esto a mí? Sino, pregúntate o pregúntale a Dios, ¿para qué Dios está permitiendo esto en mi vida? Y te aseguro que no te vas a quedar sin respuestas. Dios es experto en contestar este tipo de preguntas. Así como lo hemos hecho hoy, recordá, todo es para la gloria de Dios. Si confiamos en que Dios lo controla todo, en que Dios es soberano. Esto ha sido Visión de Fe. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Te recuerdo que podés seguirnos en nuestra página de Facebook y si no, en nuestro canal de YouTube. Ahí subimos todos los programas que hemos estado transmitiendo durante este periodo, de esta manera grabando desde La Plata. Así que si te has perdido otros programas, te animamos que puedas meterte en YouTube o en Facebook, nos busques como Visión de Fe y te enteres de la información, de todos los contenidos que subimos ahí, que puedas comunicarte con nosotros si tenés algún pedido de oración o si querés acercarte a alguna iglesia. Dios los bendiga, queridos oyentes. Hasta la próxima. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla
Él reina con autoridad en su trono celestial, rodeado de alabanza está. Alaba a Dios por